Shalom amigos, shalom, shalom. Bienvenidos para los que nos están viendo en directo a este precioso viernes. Estamos en vivo por TELS TV, siendo las 21:30, el programa La Raíz, que está al aire en TELS TV desde el pasado mes de abril, así que estamos ya culminando el 9º mes consecutivo en el aire. Además de encontrarme a La Raíz en TELS TV los viernes a las 21:30, podés también buscarme en YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Ya tenemos 40 videos subidos a la web, donde es muy fácil, porque hay un orden por listas de reproducción, de manera que, bueno, los videos están divididos por las temáticas que hemos ido tratando. Antes de entrar en la temática de hoy, que es la última de esta serie, le mando un saludo grande a Esteban Morales, que ya lo saludé, pero no al aire todavía. Esteban Morales en los controles de TELS TV, a full Esteban, que ha armado ahora un grupo de WhatsApp donde está toda la programación, todos los que integramos los diferentes programas de TELS TV, y él va compartiendo ahí, nos va poniendo en comunión unos con otros, gente de diferentes países. Bueno, esta maravillosa posibilidad que nos da la tecnología, ¿no? De estar unidos a través de la red o de las redes en todo el planeta. Hoy concluimos el estudio Los Nefilim, semiángeles o humanos. Llegamos a la quinta parte de este estudio, en donde, bueno, las primeras tres partes estuvieron abocadas a contrarrestar la hipótesis o la teoría, plantearla y contrarrestarla, y el por qué. La hipótesis o la teoría que dice que, la interpretación que dice que estos Nefilim o gigantes y los Benei a Elohim, que fueron los padres de los gigantes, fueron ángeles caídos. Y estamos viendo a partir de la clase pasada, la parte número 4 del estudio, que en realidad estos Benei a Elohim, que dan lugar a los gigantes, que aparentemente ya existían de todas maneras en la tierra, pero los Benei a Elohim, los hijos de Dios, contribuyen a que se sigan reproduciendo. Bueno, aparentemente, en realidad, según nuestra línea interpretativa, más bien son los hijos de Dios, literalmente, pero refiriéndose a la gente que es más inclinada a las cosas de Dios, la línea de Set, en manera específica, uno de los hijos de Adán, en contraposición a la línea de Caín, que era gente más mundana, diríamos, en nuestra jerga evangélica, gente no tan cercana a las cosas de Dios. De todas maneras, quiero aclarar que esto es un tema de interpretación. Yo dije en la primera parte del estudio que yo no pretendía tener la verdad, pero que sí iba a plantear toda la hipótesis que dice que los hijos de Dios son ángeles y decir por qué no en una contraargumentación, según yo lo entiendo, y después recién entrar en lo que era mi interpretación, que es que los hijos de Dios son los hijos de Set, que viendo que las hijas de Adán, las hijas de Caín, eran hermosas, se unen a ellas y tienen hijos. Este es el tema por el cual, la línea interpretativa por la cual vamos, no solamente yo, sino muchos en el judaísmo y en el cristianismo. Y en realidad lo que estábamos viendo en la clase pasada era que esto tiene que ver con el asunto de la progresión, la revelación progresiva de Dios en los capítulos de Génesis, en donde viene hablando de la línea de Caín, después se corta la línea de Caín sobre fines del capítulo 4, empieza a hablar de Set y todo el capítulo 5 habla de la línea de Set, y en el capítulo 6 habla de los hijos de Dios y los hijos de Adán, o las hijas de Adán, y esto es una progresión de lo que viene con anterioridad, contrariamente al principio de la inserción, que sería el recurso del que tendríamos que echar mano si quisiéramos interpretar que los hijos de Dios en el capítulo 6 son ángeles. Porque hasta ahora, en los primeros 6 capítulos de Génesis, lo que viene revelando el Padre es el hombre, el hombre, el hombre, y no hay nada como los ángeles, específicamente. Entonces, habría que insertar ahí un concepto nuevo. Y además, este tema de la unión entre los hijos de Dios con los hijos de Caín, este tema de la unión entre la luz y las tinieblas, por así decirlo, está presente, como lo vamos a ver ahora hoy, en todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y el cuidado que nosotros tenemos que tener respecto a no unirnos en yugo desigual.
en lo que la Biblia habla del yugo desigual. Ese es un tema muy presente a lo largo de toda la historia en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No unirnos en yugo desigual. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Y ahí está el gran tema. Ahí está el gran tema que diferencia a los hijos de Dios con los que no son hijos de Dios, sino que están dominados por lo que podríamos denominar un espíritu babilónico. Entonces, por eso, la semana pasada veíamos, y esto está en la diapositiva número 21, Esteban, en la diapositiva número 21, la progresión, muchas gracias Esteban, de las dos líneas genealógicas. De Adán está Caín, a la izquierda en la pantalla, hijo de Adán, y después viene la línea de Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, que se casó con dos mujeres, como vimos, Ada, que le da a luz a Jabal y a Jubal, y Sila, que le da a luz a Tubal Caín y a Naamá. Y con estos dos personajes, Tubal Caín y Naamá, se termina de hablar en la Biblia de la línea de Caín. Después se empieza a hablar de la línea de Set, el otro hijo de Adán. Y la línea de Set viene de esta manera: Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y habíamos visto en la clase pasada cómo estos 10 nombres revelan el plan de redención de Dios para la humanidad, estas 10 primeras generaciones de hombres justos o píos, podríamos decir, porque la palabra dice que a partir de Enos, el hijo de Set, los hijos de Dios, los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces hay una inclinación de esta gente, la línea de Set, hacia el bien y hacia las cosas de Dios. Le ofrecen sacrificios a Dios, le levantan altares a Dios, creen en Dios. Contrariamente a lo que podría ser la línea de Caín, que es una línea de gente más mundana, como dije hoy, y que en realidad está más centrada en sí misma, son más egocentristas. Y esto, como vamos a ver ahora después a continuación, lo revela la etimología de Tubal Caín y Naamá, estos nombres escritos en verde en la línea de Caín y con la cual termino con la línea de Caín. Pero quiero aclarar que acá no hay un tema de superioridad adénica o de sangre, digamos, porque en la Biblia siempre la puerta de la salvación está abierta para todos. Así que si bien se observa claramente que la línea de Set, lo que está a la derecha en la diapositiva, es más inclinada hacia el Señor, no quiere decir que entre la descendencia de Set no haya gente mala o gente a la que no le interesa a Dios. Y asimismo también, si bien en la línea de Caín, a la izquierda de la diapositiva, es gente más inclinada hacia sí misma y hacia su propio Dios y a hacer de sí mismo su propio Dios, no quiere decir que entre la descendencia de Caín no pueda haber gente justa y salva. Porque la misericordia de Dios es un don maravilloso que alcanza a todos. ¿Sí? Y esto, la gracia de Dios es para todos, y acá no hay una superioridad de sangre, de decir, si naciste por la línea de Caín estás condenado, si naciste por la línea de Set sos salvo. No. La salvación siempre es un tema de fe. Pero hay como un peso en la balanza que aparentemente llevaría a una línea a ser más inclinada al Señor y a la otra no. Y retengamos estos dos nombres en verde, ahí en la diapositiva, Tubal Caín y Naamá, que fueron los hijos de Lamec y Sila. Y si vamos a la diapositiva número 23, nos vamos a saltear una diapositiva, porque ya la vimos, la de las 10 generaciones de Set. Entonces vamos a ir directo a la diapositiva número 23, donde vamos a encontrar precisamente el significado etimológico de estos nombres, que son los últimos de la línea de Caín. Naamá, que significa placentera, tiene que ver con sensualidad, por lo cual podemos deducir que Naamá era una mujer bella físicamente, pero por sobre todo con una sensualidad que atraía a los varones, lo cual estaría justificando esta teoría nuestra de que los hijos de Dios es la línea de Set, que se engancha, por así decirlo, con las hijas de Adán, refiriéndose a la línea de Caín, porque eran mujeres hermosas, pero no solamente hermosas físicamente, sino sensuales.
no sexuales, sino sensuales, que envuelven con la palabra, que son placenteras, que son dulces, ¿verdad? Y bueno, cosas que a los varones en general nos gusta. Pero por otro lado tenemos ahí otra serie de términos, harash, jeresh y harash. Todos estos términos están escritos en hebreo a continuación de un numerito, que todo esto lo saqué de la Concordancia Strong, lexicógrafo norteamericano del siglo XIX, que hace un diccionario con todos los términos en hebreo y su significado. El hebreo es un idioma muy rico, muy exuberante y poético, conceptual, en donde una palabra tiene más de un significado. Entonces, el texto de Génesis 4 dice que Tubal-Caín era artífice en toda obra de bronce y hierro. Y la palabra artífice en hebreo significa, como dice ahí el término 2796 de la Concordancia Strong, harash, que viene de una raíz que es el 2790, y que significa albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero, fabricador, grabador, herrero, invención, maestro, obrero. Y yo podría aquí agregar el término que la Concordancia Strong no contiene, masón. Esta descendencia de Caín, que es gente inclinada hacia sí misma, que son adoradores de sí mismos más que de Dios, el último en ser mencionado es Tubal-Caín, quien era artífice en toda obra de bronce y hierro. Artífice. Y la etimología de su nombre la podemos atar y relacionar con el término albañil. Por eso estoy diciendo masón, porque el término masón viene de albañil. La masonería está relacionada con todo esto, porque además la masonería pone un especial énfasis en toda la gente que tiene estos dones, grabadores, herreros, carpinteros, maestros, la gente que es artífice o artesanos, la gente que tiene un don en las manos para dibujar, arquitectos, dibujantes, escultores, pintores, artistas. Ahora, también el término artífice en hebreo, artífice de toda obra de bronce y hierro, que era lo que era Tubal-Caín, descendiente de Caín, tiene que ver con el siguiente término, la 2791, jeresh, que es arte mágica. Arte mágica. Así que acá hay un concepto muy espiritual. Y también silencio y secretamente. Y quiero decir que hay ritos en logias como las masónicas, por ejemplo, en donde parte de los ritos implica que tú tienes que estar aislado y como en silencio, para encontrarte a ti mismo, digamos, es la visión. Ojo con eso. El silencio es importante, Dios está en el silencio. Pero ojo, porque el enemigo usa las cosas que Dios creó. Finalmente, la 2790 está harash, que significa fabricar, idear en sentido malo. Un artífice en bronce y hierro, pero viene de una raíz que es idear, ser creativo, pero en sentido malo. De aquí, de la idea de secreto, además viene guardar silencio, ser sordo, como que no oís, como que estás aislado, como acompañamiento a la mudez, a su vez, estás en silencio, estás callado, ¿sí? Callar. Y a su vez, miren estos términos, cincel, esculpir, maquinar, pensar, y finalmente aparece ahí el término yerran. Podés volver a mí, Esteban. Entonces, nosotros tenemos que entender que acá hay una concepción muy clara en la palabra de Dios. Una línea de Caín, gente centrada en sí misma, gente ególatra, gente además que desata maldición sobre la tierra, porque de hecho el padre de Caín, de Tubal-Caín y de Naamá dice que el que le haga daño a
a alguien de la línea de Caín va a ser maldecido 7 veces, etcétera. Lo pueden ver sobre el final del capítulo 4 de Génesis, es tremendo, sueltan una maldición ahí. Y bueno, casualidad, este señor, Tubal-Caín, era artífice de toda obra de bronce y hierro, y el término artífice o hacedor en hebreo está relacionado con todos estos términos que estamos viendo, que de alguna manera nos hablan de determinadas logias o grupos de poder que hoy día todavía existen en el planeta Tierra, gente que habla de encontrar tu luz interior, gente que habla de encontrar tus propias respuestas, gente que habla de la importancia de ser libre pensadores, pero en el sentido de vos volverte tu propio Dios, en donde en definitiva tenés que tener una concepción de la existencia de un Dios, pero en definitiva todo lo que a vos te parezca mientras no le haga daño al otro está bien. Entonces hay una búsqueda interior en donde vos te terminás convirtiendo en tu propio Dios. Y nosotros tenemos que no ser ingenuos, porque Jesús dijo que seamos astutos como la serpiente. Entonces nosotros no seamos ingenuos, sepamos entender cuando nos vienen a querer seducir determinadas filosofías vestidas de luz, vestidas de ángeles de luz, como que son lugares en donde hay tertulias, donde se diserta sobre filosofía y educación, templos donde hay hasta una Biblia abierta, entonces no puede haber nada de malo. Y en realidad lo que se esconde detrás de todo eso es un concepto profundamente luciferino, porque son logias que a lo que te llevan es a que vos busques dentro de ti y a que tú te conviertas como libre pensador en tu propio Dios. Y está muy bien que pensemos por nuestra propia cuenta, está muy bien que usemos nuestra mente, porque gracias a que usamos nuestra mente los cristianos no caemos en sectas. Y gracias a que usamos nuestra mente podemos salir de una secta, o a veces cuando hay un grupo cristiano que se perfila como secta, gracias a la inteligencia que Dios nos ha dado, podemos salir de ese lugar. Entonces está muy bien usar la mente, está muy bien pensar. Pero ojo con la filosofía de lo que es el libre pensador, porque esa filosofía se pone por sobre Dios. Y yo puedo pensar todo lo que yo quiera, pero como cristiano soy un hijo de Dios, vivo por fe, y acá hay una regla de oro y hay un pensador sobre mí que es el Señor, y es el que tiene toda la verdad. Y yo me tengo que sujetar a esa verdad que está contenida en la palabra, en la Biblia. Ese es mi dogma de fe. Porque esta gente también de estas sectas dicen que los cristianos, por ejemplo, somos dogmáticos y entonces a ellos no les cae bien cuando tú sos dogmático, y por más que seas una persona noble en la sociedad y hagas muchos aportes positivos a la sociedad y pudieras ser una persona ideal a reclutar para su logia, cuando ellos ven que tú eres demasiado dogmático, te cierran las puertas, porque no les conviene que tú seas dogmático, porque ellos no son dogmáticos, creen ellos. Pero en realidad ellos también tienen su propio dogma, y su dogma es el no dogma, porque ellos creen que en realidad todo es verdad, incluso la suma de pequeñas verdades que pueden ser mentiras te lleva a la verdad suprema, y eso es una mentira. Entonces yo como cristiano no puedo creer que es tan verdadero el Dios de los cristianos como un Dios falso de los hinduistas. Eso no es verdad. Entonces yo no me puedo acoplar a esa concepción. Entonces ellos dicen, tú eres dogmático, tú eres muy dogmático, tú solamente crees en tu propio Dios, en el Dios de los cristianos, ese es el único Dios verdadero. Y yo digo, sí, es el único Dios verdadero. Yo no puedo considerar que un Dios de los hinduistas es el verdadero Dios. Sí puedo respetar la búsqueda de un hinduista y orar para que hoy o mañana la luz le alcance y llegue al encuentro del verdadero Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro bendito Padre, nuestro bendito Hijo Jesucristo y el bendito Espíritu Santo. Entonces yo sí puedo orar por los budistas, por los hinduistas, por la gente que está en la nueva era y por los que crean en el Dios que te quieras inventar. Incluso puedo clamar para que en su misericordia Dios pueda guiar a la luz a los masones.
que creen en el gran arquitecto del universo, atrás de lo cual se esconde el concepto de Satanás, o de Lucifer, el portador de la luz. Pero digo, yo puedo orar, obviamente, pero yo no puedo tener comunión con esta gente, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Y te lo digo, que han habido sacerdotes y pastores que son seducidos a entrar a este tipo de logias porque se presentan como algo muy intelectual, que solamente va por el lado de la filosofía y la educación. Y te digo que conozco pastores que obviamente coquetearon con estas logias y después se abrieron a tiempo, gracias a Dios, pero tuvieron un efecto muy negativo sobre su ministerio, sobre su iglesia, sobre su vida espiritual e incluso te diría sobre otras áreas de su vida. Y conozco otra gente que no da el brazo a torcer y no termina de convencerse de que esto no está bueno y terminan en sus ministerios secándose. Entonces, seamos astutos. Nosotros tenemos la luz. Y nosotros tenemos que saber dónde nos estamos metiendo cuando nos metemos en alguno de estos lugares. Dios es un Dios muy celoso. Y hay un pecado, que es el pecado de la idolatría, contra el cual Dios se levanta. Dios, con eso no se juega. Cuidado. Toda maldad es pecado, como dice el apóstol Juan en su carta, pero hay pecado no de muerte, dice el apóstol Juan, por el cual yo no digo que no se tenga que pedir, dice él, ¿no? Pero aparentemente habría pecados más graves, que son pecados de muerte, y ahí evidentemente entra la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero está de la mano la blasfemia contra el Espíritu Santo con la idolatría. Cuando nosotros colocamos a algo más en lugar de Dios, cuando nosotros nos volvemos, por ejemplo, nuestro propio Dios y terminamos despreciando al Señor de la palabra, al Señor de la Biblia. Entonces, ojo, mucho ojo con esto, porque hay pastores muy incautos y además, como el señor dinero, según algunos dicen, rige al mundo, como dice la canción en inglés, ¿no? Money makes the world go around, ¿no? El dinero es el que hace rodar el mundo. Como el señor dinero mueve al mundo y estas logias tienen poder económico, hay muchos pastores que a veces pueden ser seducidos por esto de, bueno, pero si yo tengo contacto con este tipo de logias, voy a acceder a determinadas esferas de poder, voy a tener contacto con determinadas personas que son importantes en la sociedad, y si yo logro llegar a estas personas, voy a lograr evangelizar, o voy a tener más medios para evangelizar. Yo te digo que la luz no tiene comunión con las tinieblas, y que a Dios eso no le agrada, y que Dios no necesita darte los recursos humanos que sí necesitas, pero Dios no necesita granjeárselos a través de tu comunión con las tinieblas. No tengas comunión con las tinieblas, no seas seducido de lo malo, no te avergüences de tu Dios. Y es preferible ser pobre y tener comunión con Dios que tener que casarte con el enemigo para dejar de ser pobre. Y no estoy con esto haciendo una dicotomía ni diciendo que tengas que ser pobre por estar en comunión con Dios. No, no, no. Tú también podés tener un ministerio poderoso desde el punto de vista económico, como los hay. Hay ministerios muy poderosos desde el punto de vista económico y que son una bendición y son un fuego santo, un fuego sagrado. Gloria a Dios por ellos. Pero donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, dice el Señor Jesús, ahí también va a estar tu corazón. Entonces, vos no te tenés que marear. Si el Señor te bendice ministerialmente, te abre puertas, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque gracias a esos ministerios poderosos, digo, hay arenas enteras, me refiero a estadios enteros consagrados al Señor, se mueve una producción tremenda a nivel tecnológico. Bueno, hoy día se necesita poco para estar en todo el mundo presente a través de las redes, pero digo, bueno, hay ministerios que son muy impactantes en lo tecnológico, entonces el Señor usa eso y gloria a Dios por eso. Pero yo estoy convencido que esos ministerios poderosos económicamente, pero que vos te das cuenta que son un fuego espiritual, esos pastores que lideran esos ministerios, su tesoro no es el dinero, su tesoro es Dios, y Dios después los bendice. Ahora, si tu tesoro es el dinero y el poder,
Por más que vos lo estés disfrazando de, no, yo lo que pasa es que quiero llegar a esos lugares de dinero y de poder para después poder evangelizar, entonces voy a hacer cualquier tipo de alianza, lo mismo con el enemigo, ojo, porque entonces, ¿dónde está tu tesoro? Tu tesoro no está en el cielo, tu tesoro no está en el Señor, tu tesoro está en lo material, tu tesoro está en la tierra, y ahí entonces está tu corazón. Entonces tu corazón va a estar enfermo, entonces tu ministerio se va a terminar secando, o va a poder ser muy rimbombante y tener una apariencia, pero si no tiene sustancia, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener 1 millón de seguidores en las redes? Que no digo que no haya ministerios que los tengan y sean de Dios, por favor, entiéndaseme. Pero digo, mi foco no puede estar en que me vean 1 millón de personas o que... No. El Señor se mueve de otra manera. Ya también esto lo vimos, cómo a través de todo esto el Señor está mostrando cómo Él elige lo segundo como a Set sobre lo primero que es Caín. Ese es un modus operandi de Dios en toda la palabra de Dios, lo vimos en la clase pasada. Y también ahora esto de las 2 líneas y no caigamos en la gente que cree en sí misma como si fueran ellos su propio Dios. Hay 2 líneas, vuelvo ahora un poco al tema más específico, hay dos líneas muy bien diferenciadas, una línea inclinada al espíritu babilónico, podríamos decir, y otra línea inclinada a Dios. Hay, hubo y habrá. Hubo, hay y habrá. Esto siempre está presente en la historia de la humanidad. Esto no es un invento, se ve en la palabra. Que como digo, no quiere decir esto que por haber nacido bajo la genealogía de Caín seas maldito y por haber nacido bajo la genealogía de Set seas bendito. Para nada, porque siempre hay excepciones. Y de hecho, además, nosotros vamos a, si corrido el tiempo, Nimrod, que es el que toma luego este espíritu babilónico, es el gran representante del espíritu babilónico en el Nuevo Testamento, es un descendiente de Set. ¿Sí? Entonces, no hay acá una superioridad por la sangre que traemos en nuestras venas, dicho sea de paso, ¿no? Pero también es cierto que Nimrod, que es un descendiente de Set, pero fue nieto de Cam. Noé tuvo 3 hijos, Sem, de donde vienen los semitas, de donde viene el pueblo judío, de donde viene el rey David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, los semitas de Sem, el descendiente de Noé, el hijo de Noé, pero también tuvo otro hijo más que fue Cam, y tuvo otro hijo más, Noé, ¿no? Jafet. Bueno, Sem, Jafet y Cam. Cam, ¿se acuerdan? Fue el que lo vio desnudo a Noé y que Noé lo maldice, ¿no? Es el hijo maldecido por Noé. Y de la descendencia de Cam va a llegar Nimrod, que es el que va a tener este espíritu babilónico, el que va a ser como Tubal Caín de la descendencia de Caín, el que va a decir, ¿para qué lo queremos a Dios? Fundamos Babel, hagamos una ciudad que llegue al cielo, seamos nosotros nuestro propio Dios. Y casualidad, Nimrod también era forjador de armas para la guerra. Así como Tubal Caín era el artífice en toda obra de bronce y hierro, Nimrod también hacía armas, ¿verdad? Trabajaba el hierro, trabajaba el bronce, era un artífice, un creador, un artesano, un albañil, un masón. Estoy haciendo un poco de metáfora, obviamente, ¿no? Pero acá el gran punto es, o yo soy Dios, o Dios es Dios. Y hay gente más inclinada hacia un platillo de la balanza y gente más inclinada hacia el otro, más allá de que todos también tenemos como seres humanos una inclinación al mal, que es lo que en hebreo se conoce como el Yetzer Hagá, que ya lo hemos hablado en otros estudios, y también hay una inclinación al bien, que es el Yetzer Hatov. Entonces, en los seres humanos, dice la teología judía, hay seres humanos en los cuales pesa más la inclinación al mal, el Yetzer Hagá, que todos lo tenemos, y hay seres humanos en quienes pesa más el Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Bueno, concepto interesante del judaísmo. Si volvemos a la diapositiva número 21, Esteban, la de las 2 líneas, quiero que pongamos atención a algo que
Esto es una interpretación nada más, pero quiero mencionarlo. Vieron que en la línea de Caín aparece Lamec, que es el que se casa con Ada y Sila y da a luz a estos 4 hijos, Jabal, Jubal, Tubal Caín y nada más. Pero vieron que después en la línea de Set, debajo de Matusalén, casi al final, y antes de Noé, tenemos también a un Lamec. Y habíamos visto que, bueno, hay nombres que se repiten porque estamos hablando de una misma cultura, de un mismo idioma, en principio, y entonces es común que los nombres se repitan. Pero hay una interpretación, que yo no digo que sea así, por favor, es nada más con la interpretación, pero dicen que si Matusalén a uno de sus hijos le puso Lamec, de pronto era porque había habido ahí una mezcla con la línea de Caín y con el Lamec de la línea de Caín. Entonces, como en honor a este ancestro de la línea de Caín que se llamaba Lamec, Matusalén a los hijos le pone Lamec. Y esto estaría hablando de que en efecto hubo mezclas entre las dos genealogías, la línea de Caín y la línea de Set, o lo que pudiera ser la línea de los hijos de Adán, la línea de Caín, y la línea de los hijos de Dios, la línea de Set. Es decir, que esto también estaría reforzando la concepción de que cuando en Génesis 6 dice, y viendo los hijos de Dios, los Benei Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron con ellas. Y esto estaría hablando de que había una mezcla ya entre los hijos de Dios, la línea de Set, y las hijas de Adán, que eran las hijas de Caín, que en efecto Naamá, esta mujer en verde de la línea de Caín, tenía un nombre que significa encantadora y era muy sensual y bella, seguramente. Entonces, claro, hubo mezclas ahí entre las dos líneas. ¿Podés volver a mí ahora, Esteban? Entonces, vemos una línea de Caín que se va paganizando, por así decirlo, y una línea de Set que se va santificando, hasta un determinado momento. A partir de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, vemos una línea de Sem que se va santificando, de donde va a venir el pueblo judío, como dije, y David y el Señor Jesucristo, la línea de Sem, pero también una línea de Cam que se va a ir de alguna manera paganizando al punto de que va a venir Nimrod de ahí y después van a venir los cananitas que le dieron gran problema a Israel, que era la línea de Sem, ¿no? Entonces esto es como que se observa en la Biblia, esto de las líneas y cómo hay como una santificación y una paganización, por así decirlo. Pero en definitiva, a través de todo esto, de lo que la Biblia nos está hablando es de lo inapropiado de la unión de un hijo de Dios con un pagano y del yugo desigual. Abraham lo hizo con Isaac esto, cuidar que la esposa de Isaac fuera de su casa y de su familia. Y ahí es donde aparece Rebeca. ¿Se acuerdan que el Génesis dice, Abraham, cuando Isaac tenía 40 años, quiso conseguirle una esposa? Entonces, manda a buscar a alguien de la parentela, para que Isaac no se casara con una mujer de otra línea que no fuera la línea de Set, podríamos decir, la descendencia de Noé, ¿verdad? La línea justa. Y ahí aparece Rebeca, que era una mujer bella, pero además de la línea justa, por así decirlo. Isaac va a tener 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, se va a casar con 2 mujeres que también eran de la parentela, Raquel y Lea. Eran de la línea de los justos, podríamos así decirlo, de la línea de Sem. Pero Esaú, contrariamente, se casa con una cananita y es dolor de cabeza para sus padres. ¿Por qué? Porque había ahí un yugo desigual. Salomón se casa con muchas paganas y en manera especial la hija de Faraón, que inclina el corazón de Salomón al mal. Es decir, Salomón se casa con mujeres justas, de donde, por ejemplo, va a venir Roboam, ¿no? Por donde va a venir, sigue la línea real hasta nuestro Señor Jesucristo, pero después Salomón tiene muchas otras esposas, entre ellas muchas paganas que lo llevan a la idolatría y la hija de Faraón incluso. Entonces vemos de vuelta este tema presente en la Biblia, la importancia de que no haya yugo desigual. La oración de Nehemías en su libro apunta a lo mismo en el retorno tras el cautiverio babilónico.
Recordemos que los judíos, las 12 tribus, en un momento se dividen en dos, y la tribu de Judá es la que permanece más obediente a la palabra del Señor, son llevados al exilio por los babilonios, y cuando retornan con Nehemías del exilio babilónico, dice Nehemías en el capítulo 13, versículos 23 al 25, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y reñí con ellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. A ver si nos entendemos. Las 12 tribus de Israel se dividen en dos. Esto lo vimos en el estudio de Israel, su historia, nuestra historia. Las tribus del norte, las 10 tribus del norte se van a paganizar totalmente, y los únicos que van a quedar van a ser las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Pero van a caer bajo el cautiverio babilónico, van a ser llevados a Babilonia, muchos de ellos, pero otros judíos se quedan en el territorio. 70 años después, cuando Nehemías vuelve del cautiverio babilónico, encuentra que dentro de los judíos que habían permanecido en la tierra de Judá, muchos se empezaron a mezclar con mujeres paganas, como dice acá, con hijas de Asdod, amonitas y moabitas. Entonces Nehemías les dice a los judíos, por favor, no se casen, no se mezclen más con esta gente. ¿Pero por qué? ¿Por un tema de decir nosotros somos de una raza superior o tenemos sangre superior? No, porque después el pueblo se inclinaba a la idolatría, porque después el pueblo se inclinaba a los dioses falsos en vez de creer en el Dios verdadero, y había que conservar la identidad del Dios verdadero. Pero acá lo que hay que entender es el macro plan de Dios en conservar una línea de gente justa a través de la cual pudiera llegar la Virgen María y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás tenía un interés en desvirtuar esa genealogía de modo tal que el Señor Jesús no se diera luz. Eso es lo que esa es la verdad espiritual que se esconde atrás de todo eso. Por eso Nehemías, inspirado por el Espíritu de Dios, en Nehemías 13, capítulo 13, versículos 23 al 25, le dice a estos judíos, a ver, ojo, no nos juntemos más con los paganos, porque acá lo que hay que recuperar es la identidad del pueblo judío. Si nos arrepentimos y nos volvemos todos al Dios verdadero, todo bien, pero basta de paganizar, porque ya hemos visto en la historia cómo por el paganismo las 10 tribus del norte terminaron desapareciendo, siendo llevadas cautivas y perdieron su identidad, y se perdió ese ADN entre los pueblos paganos de la tierra, y lo vimos con el propio Salomón de la tribu de Judá, que las mujeres paganas le torcieron el corazón. Entonces, ojo, ojo, hay un constante llamado de atención en no volvernos paganos. Porque el paganismo, la idolatría, trae esto, trae el correr a Dios de su lugar, y entonces yo me vuelvo mi propio Dios. Más allá de que yo crea en un Dios, como creen los hinduistas, o más allá de que yo quiera ser mi propio Dios, y convertirme en un libre pensador donde lo que más importa es lo que yo piense y lo que yo cree por sobre la Biblia y por sobre el Dios de la Biblia, como por ejemplo sucede con las logias modernas. Esto es así. En toda la palabra de Dios vemos esto con mucha claridad. Malaquías igual. Pasa lo mismo con Malaquías, ¿no? Habla de esto, de no dar, de huir del yugo desigual. El Señor espera que la gente se una en obediencia a la ley, la enseñanza por Él establecida, que es una enseñanza buena, como la enseñanza que un padre le da a su hijo. Eso es lo que significa Torá, y esto también ya lo hemos explicado en otros estudios. El término Torá no significa una ley dura, sino que es la ley del padre que en amor da a sus hijos, para que andando por ella y caminando por ese camino no se pierdan. Pablo, el concepto, cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
Y gloria a Dios por esta inspiración bendita del apóstol San Pablo. Bendito Espíritu Santo que le inspiró al apóstol San Pablo a decir esto en 2 Corintios 6, 14 al 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y yo te digo a vos, pastor, a vos, sacerdote, si estás coqueteando con alguna logia, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, o tu ministerio se va a secar. Ojo, soberbio texto de 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que usa los mismos términos, hace el mismo paralelismo que se hace en Génesis 6. Cuando Génesis 6 habla de las hijas de Dios, los hijos de Dios, uniéndose con las hijas de los hombres, está hablando claramente de dos visiones antagónicas que se juntan y crean maldición sobre la tierra, y acá el apóstol Pablo está haciendo un midrash de Génesis 6. Como hemos visto que también el apóstol Judas en su carta hace un midrash de un texto de Deuteronomio, cuando dice que el Señor va a venir con sus miríadas, con sus santos, ¿verdad?, en las nubes del cielo, y hace una referencia al libro de Enoc, porque el libro de Enoc habla de esto, pero no significa que el libro de Enoc sea inspirado por el Espíritu Santo, sino que recoge un concepto del Antiguo Testamento, que sí es inspirado, y Judas hace un midrash, una explicación de ese pasaje de Deuteronomio, y lo aplica en su carta. Como Jesucristo hacía midrashim todo el tiempo, explicaciones del Antiguo Testamento en los Evangelios todo el tiempo, y acá el apóstol Pablo está haciendo un midrash de Génesis 6, porque está hablando en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, de estas dos líneas y de que nosotros, los hijos de Dios, no nos tenemos que unir con las hijas de los hombres. Pero entiéndase, en un concepto mucho más amplio. No es, ay, vos varón, no te unas con esta mujer pagana porque es maldición. No, es un concepto mucho más amplio. La iglesia no se une con Satanás. La luz no tiene comunión con las tinieblas. No hay concordia entre Cristo y Belial. Es muy claro el apóstol Pablo porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto, porque este es el verdadero tema y ahí está la verdadera importancia de Génesis 6. No los nefilim y los gigantes y si son hijos de Dios o si son ángeles que se acuestan con mujeres o si son seres humanos que se acostaron con mujeres. Acá está el tema medular de lo que Dios nos quiere transmitir con la advertencia de lo que sucedió en Génesis 6, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. El profeta Daniel habla de las falsas uniones en referencia a lo que será el gobierno del anticristo tras los sucesivos imperios en Daniel capítulo 2 versículo 43. Cuando Daniel habla de los sucesivos imperios y termina hablando del imperio de Roma, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Son semillas diferentes, pero porque son seres humanos de pensar diferentes. ¿Sí? Cuando uno ve Génesis 6 y habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son semillas diferentes, pero no porque sean ángeles y humanos. Son seres humanos y seres humanos, pero son semillas diferentes porque se están uniendo entre sí cuando tienen concepciones antagónicas de la vida y entonces no pueden permanecer unidos porque piensan diferentes, no pueden estar en concordia, porque no hay concordia entre Cristo y Belial, como dice el apóstol Pablo. Es una falsa unión. El hierro y el barro, dice el profeta Daniel, están unidos en el imperio romano, pero es una unión que tiende a la desunión, porque el hierro nunca se va a poder unir con el barro, y es una unión débil que está destinada al fracaso, está destinada a romperse, como sucedió con los gigantes que terminaron desapareciendo. Porque eso no permanece, lo que no es de Dios no permanece. Entonces, el ecumenismo político, religioso y financiero, diríamos, es una falsa unión. El mundo va a tender a un ecumenismo político, religioso, financiero, y es una falsa unión, es una aparente unión de un pensamiento hegemónico, un gran paraguas bajo el cual recogemos todo, muy parecido
a las logias masónicas, que abren un gran paraguas y te dicen, mientras vos creas en un ser, el gran arquitecto del universo, ellos le llaman, sea Dios o sea quien sea, está todo bien, vení que está todo bien. Bueno, todo eso está destinado a romperse, a no permanecer, porque es algo falso, no es verdadero. Volviendo a la iglesia, el llamado es no casarse fuera de la gente del pacto. Un creyente unido en matrimonio con un no creyente está más destinado al fracaso que al éxito, si bien Dios tiene la última palabra, porque por supuesto que hay excepciones, ¿no? Porque digo, siempre el amor prima. Y como dice el apóstol Pablo también, ¿no? Bueno, si cuando vos te convertís al Señor ya estabas casado y tu señora o tu esposo no es creyente, mantenete casado, porque nadie sabe si con el tiempo y por la misericordia de Dios tu esposo o tu esposa se va a convertir, y de hecho es lo que muchas veces pasa. Pero eso es diferente a decir de una, yo sabiendo que soy creyente me fijo en un no creyente o en una no creyente para unirme con ella y me uno en yugo desigual. Te puede terminar saliendo bien la jugada porque Dios es Dios de misericordia y puede hacer que tu esposo o tu esposa se termine convirtiendo, pero lo más probable es que fracases. Pero bueno, Dios tiene la última palabra. En fin, podría yo agregar acá en cuanto al tema de los nefilim o los gigantes, ¿dónde están los gigantes hoy día? No existen más, ¿verdad? Porque, bueno, evidentemente todo lo que no es del Señor tiende al fracaso. Y acá hay una cosa que quiero decir, y es nuevamente este tema de que los que creen en la teoría de los nefilim y los ángeles caídos, después hablan de que hoy día en el planeta Tierra no solamente están los seres humanos, sino los reptilianos, que son los que están sirviendo al anticristo, digamos, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que todos somos seres humanos y que si hay personas que están sirviendo a Baal o a las tinieblas, nuestra responsabilidad es orar por ellos, amarlos, clamar para que vengan a la luz. Nuestros enemigos no son los seres humanos, no hay reptilianos. No hay semiángeles, no hay una semirraza entre seres humanos y Dios. No, hay seres humanos y nuestro deber es amarlos a todos y los que están en tinieblas, rescatarlos de las garras del enemigo. Porque nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, no es contra carne y sangre, sino contra los poderes en las esferas celestes, ¿verdad? Satanás y sus huestes que no son seres humanos, ¿sí? Entonces, este es el tema. Detrás de todo esto hay algo mucho más importante que si fueron ángeles, que si fueron humanos, que si raza híbrida. La inequívoca verdad es que existe el bien, existe el mal, el Dios creador, el adversario, que se levanta en contra del Dios creador, que se quiere hacer pasar por Dios, pero no hay dos dioses, como también dicen las logias, ¿verdad? El bien y el mal, como si fueran dos dioses. No, Dios es uno solo, el bien. ¿Sí? El mal surge por antagonismo al bien, pero Dios es uno solo. Satanás no es Dios, el mal no es un otro Dios, de ninguna manera, ¿sí? Ahora, relacionado con todo esto, aparece acá, y ustedes van a decir, pero Pablo, ¿por qué traes esto a colación? Y con esto ya estamos por culminar el estudio. Hay 3 pasajes en Job, porque esto es una perla gloriosa también. Nosotros estamos viendo Tubal Caín, descendiente de Caín, artífice en bronce y hierro, prototipo de la persona que cree en sí misma. Vamos a ver luego de eso en Nimrod, descendiente de Cam, de la línea de Noé, pero que también es inclinado al mal y que también era un fuerte cazador que se levanta en contra de Dios y que hacía armas y funda ciudades fortificadas. Está muy relacionado con Tubal Caín. Y todo esto, ¿cómo tiene que ver con los hijos de las tinieblas y el espíritu babilónico? Bueno, vamos a ir, Esteban, en las diapositivas, vamos a ir a la diapositiva número 26. Los voy a sorprender acá con una foto y ustedes van a decir, ¿qué es esto, Pablo? Por favor. Acá aparece Kesil, se dice en hebreo Kesil, que se refiere a cualquier constelación notable, pero en manera especial a la constelación de Orión en el cielo. Hay una constelación en los cielos, que es la constelación de Orión, que si no me equivoco tiene 204 estrellas, es enorme, es una gran constelación.
Kesil en hebreo. Y la siguiente diapositiva tiene de vuelta esta constelación, la constelación de Orión, que vieron que las constelaciones se asocian con imágenes mitológicas y la constelación de Orión está asociada con Nimrod, el cazador, o casualidad. Esta gran constelación en el cielo está asociada con Nimrod, el cazador, la constelación de Orión. Y quiero ir ahora, Esteban, a una diapositiva anterior, que es la número 25, que tiene 3 pasajes de Job que hablan de la constelación de Orión. Job 9.9 dice, 2 pasajes de Job, perdón, y un pasaje del profeta Amós. Job 9.9 dice, e hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Miren qué glorioso Job hablando de los lugares secretos del sur. Gloria a Dios, todavía no se había descubierto las Américas, y acá Job, libro antiquísimo de la palabra de Dios, está hablando de los lugares secretos del sur. Secretos para el mundo conocido, pero no para Dios, para el mundo conocido de aquel entonces. Recién hacia 1492, con Cristóbal Colón, se descubren los lugares secretos del sur para los humanos en general. Job 9.9 entonces nos está hablando de la constelación de Orión, la Osa, el Orión y las Pléyades. Y el mismo Job, en el capítulo 38, versículo 31, dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Es decir, la palabra del Señor habla de esta constelación de Orión asociada, es una gran constelación asociada con Nimrod, el cazador. Pero Amós, el profeta Amós, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, habla de esta constelación ya en un sentido espiritual. Busca al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre, o Jehová. Jehová es su nombre, Yahweh es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Eso es lo que nos dice Amós. Entonces podés volver a mí, Esteban. Quiero decirles que la Vulgata latina, aquella traducción de la Biblia al latín, del hebreo al latín, que hizo uno de los padres de la iglesia llamado Jerónimo, la Vulgata latina tradujo Kesil por Orión en estos textos de Job y de Amós. La mayoría de las traducciones siguen a la Vulgata y consideran que Kesil se refiere a Orión. Los tárgumes antiguos en arameo y las versiones siríacas, que todos los escritos que están en arameo se les llama targumim, los tárgumes, le dicen gigante, lo que corresponde con el nombre árabe para la constelación de Orión, que es Gabar, o el fuerte, el grande, el gigante. Está todo relacionado. La constelación de Orión está relacionada con un gigante, con un fuerte, con Nimrod. De ahí que el término nefilim o los gigantes también se asocia con Nimrod. Pero vemos que acá el tema importante es el espíritu babilónico, el querer ser tu propio Dios. ¿Sí? Entonces, 204 estrellas son las que componen a esta gran constelación. ¿Sí? Y en el contexto de Amós, Orión se menciona en relación con la censura que se da a Israel, el pueblo de Dios, por no buscar al Dios verdadero, al hacedor de las constelaciones celestiales. Dios hace la constelación de Orión, pero la constelación de Orión no es un Dios. Quizá la constelación de Orión sea el gran arquitecto del universo. No, el gran arquitecto del universo hizo la constelación de Orión, en todo caso. Hay otro texto, Isaías 13, versículos 9 y 11, que usa el plural de Orión, que es Kesileihem, y está usado en el contexto de el día del Señor, cuando los tiranos altivos y orgullosos serán abatidos y los cuerpos celestes dejarán de despedir su luz. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, Kesileihem, dice en hebreo, los gigantes, los Kesileihem, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13, versículos 9 al 11. Vemos claramente cómo está usada la constelación de Orión, o las constelaciones, que Sileihem, relacionadas con Nimrod, los gigantes, los fuertes, los poderosos que se la creen, las logias, los espíritus babilónicos, y el Señor dice, va a haber un día del juicio donde todo eso va a caer. Me importa muy poco que te creas poderoso. Tu poder para mí no significa nada. El concepto siempre es el mismo. En la mitología griega, Orión fue un gigante que se enamoró de Artemisa, que es la diosa griega, que es el equivalente a Diana, la Diana romana, la Diana de los Efesios que menciona el apóstol Pablo, diosa de la caza y los bosques. La constelación de Orión o Quesil también se conoce como el cazador y se la asocia a Nimrod, el fuerte cazador y fundador de Babel, según Génesis 10, que ahí hay toda una tradición oscura y babilónica. No nos da el tiempo para hablar de todo esto, ya lo hemos hablado igual en otros estudios, lo que significa Nimrod, su unión con Semiramis, todos los conceptos luciferinos que vienen enrabados a su vez con las grandes logias que hoy día rigen al planeta Tierra. Entonces, termino con esto. ¿Cuál es la perla acá? ¿Qué es lo rico de todo esto? Que los textos de Amós e Isaías están condenando la entronización de Nimrod, de los gigantes, del mal, de todo lo que se opone a Dios, del adversario y de Satanás. Y por grande que sea esa constelación o ese enemigo, perecerá, y el bien triunfará. Hay una condena a la vanidad del ser humano, a la deificación del yo, al hombre por el hombre, al espíritu babilónico, a la egolatría, al ser un libre pensador en el concepto luciferino. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, sin que estén al mismo nivel, porque el bien es superior y la luz vence. Lo vuelvo a decir, acá no hay dos dioses, porque esa es una concepción luciferina. Creer que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda es una mentira del diablo, en el que las logias creen, pero no la palabra de Dios. Entonces, los nefilim, los caídos, semiángeles o humanos que se alejaron de Dios, que cayeron de la gloria y la gracia de Dios. Bueno, acá lo importante es, más allá de si interpretamos una cosa u otra, es que nosotros no seamos nefilim, que no seamos gigantes en el sentido de ser seres caídos, personas que nos las creemos, que yo me vuelvo en mi propio Dios porque un día me va a alcanzar el juicio de Dios. Seamos redimidos, volvamos al diseño original. Hay redención, hay esperanza, hay victoria. Y si estás en una secta luciferina, podés salir, estás a tiempo de arrepentirte y de dejar de ser un nefilim y de dejar que el Señor te levante y te eleve. Seamos gente de fe, como iglesia de Jesucristo, gente de destino, seamos hijos del amor, seamos gigantes pero en amor, seamos gigantes de Dios. ¿Cómo? Dejando que Jesús entre en nuestra vida, nos transforme y que ese amor transforme a otros. Seamos hijos de vida y no de muerte, seamos hijos de resurrección, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección, dice el Señor Jesús en Lucas 20, 36. Los justos seremos iguales a o como los ángeles sin ser ángeles, ¿sí? Los hijos de Dios, los Benei a Elohim, no son ángeles, podríamos concluir diciendo, ni semiángeles. Los Benei a Elohim son hijos de Dios, son seres humanos. Bueno, nosotros somos Benei a Elohim, somos descendencia escogida, más allá de si venimos de la línea de Caín o de la línea de Set. Somos descendencia escogida porque nos hemos ido a Dios y estamos con el Señor. Bueno, de esta manera hemos concluido el estudio de los nefilim, semiángeles o humanos. Yo espero haber arrojado luz, creo que me centré, hice toda la contraargumentación con toda la fuerza posible para derrocar, por así decirlo, la otra hipótesis, aunque si alguien todavía la cree, bueno, que la crea, porque aún definitivamente los que creen que los nefilim son semiángeles, llegado a este otro punto,
de lo que es la derrota de los Nefilim y lo que podría ser toda esta concepción de Nimrod, el espíritu de Babilonia, el poder del hombre por el hombre y cómo Dios va a hacer caer todo eso, bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Pero creo que el punto acá de Génesis 6 definitivamente no es que los Nefilim son descendientes de ángeles, sino seres humanos inclinados, es decir, los hijos de Dios, perdón, que los hijos de Dios son ángeles, sino seres humanos inclinados a las cosas de Dios, que tuvieron una debilidad por mujeres, en ese caso, que no estaban inclinadas a las cosas de Dios, y repitieron un parámetro en el que se vio después en la historia bíblica con Salomón y tantos otros ejemplos, en donde muchas personas terminaron cayendo en la idolatría. De eso me parece que es de lo que realmente está hablando Génesis 6, cuando habla de los hijos de Dios unidos con las hijas de los hombres. Y ese es el punto, no mezclarnos, mantener la unión y el matrimonio con gente del pacto, pero trascendiendo al tema pareja, trascendiendo al término unión en matrimonio varón-mujer, está el tema de no mezclarnos como iglesia de Jesucristo con lo que no corresponde, no caer en uniones paganas, no hacer ningún coqueteo con los poderes de las tinieblas, por más que tengan poder económico, por más que sean gigantes y poderosos, porque acá el único gigante y poderoso es nuestro Dios. Creo que por ahí entonces queda claro el tema, era lo que quería transmitir. La semana que viene, que es 24 de diciembre, para los que vean el programa en vivo, vamos a salir en Nochebuena con un estudio precioso sobre la celebración de la dedicación del pueblo judío, que viene un poquito enrabada por la fecha con Navidad. Así que bueno, un abrazo enorme, los despido hasta la semana que viene, muchas gracias Esteban y estamos en contacto.